ejemplos resueltos, capítulo de trigonometría, docente, ingeniera Roxana Centeno. Problema 1. Nos solicitan calcular el valor de la siguiente expresión. ¿Qué es lo que puedo a primera vista darme cuenta? Bueno, la expresión es una fracción que tiene productos de funciones trigonométricas de ángulos diferentes. En este caso tengo el producto de tangente del ángulo 15 grados por tangente del ángulo 75 grados. Esto sumado a esta otra expresión que es el secante de 20 grados multiplicado al seno de 70 grados. Y todo dividido entre el producto del seno de 30 grados multiplicado por la secante de 60 grados. Lo primero que debo analizar es de que en el formulario que tengo de trigonometría, ninguna de las relaciones, funciones e identidades que yo tengo en el formulario, por ejemplo, en el caso de esta primera expresión que me multiplica tangente de un ángulo por tangente de otro ángulo, ¿sí? Digamos que este es el ángulo alfa, 15 grados. Se multiplica por la tangente del ángulo beta. Ninguna de las identidades que yo tengo acá en este formulario de trigonometría me devuelven o puedo obtener yo el producto de una tangente de un ángulo por otro ángulo que me devuelva alguna función. Si ustedes revisan, ninguno de estos tengo que me relacione directamente. ¿Qué debo darme cuenta? Debo analizar lo siguiente. El ángulo 15 y el ángulo de 75 grados forman este ángulo junto con el ángulo de 75 grados forman 90 grados. De la misma forma, 20 con 70 grados también forman 90 grados. Asimismo, 30 con 60 grados también forman 90 grados. Entonces, en este caso me estoy refiriendo a ángulos complementarios. ¿Qué característica tienen los ángulos complementarios? Como habíamos visto en la parte teórica, los ángulos complementarios, la suma forma 90 grados. Es decir, forman un ángulo recto. Supongamos el ángulo alfa y el ángulo beta, pero el ángulo beta expresado en función del ángulo alfa, yo debo expresarlo de la siguiente forma. Si juntos forman 90 grados, alfa, beta yo puedo expresarlo como 90 grados menos el valor de el ángulo alfa. Y es lo que tengo expresado acá. Alfa y beta, que expresado en función de alfa es 90 grados menos alfa, forman los 90 grados. Y es así que todos los ángulos que sumados den 90 grados van a ser ángulos complementarios. Por ejemplo, 10 y 80 son ángulos complementarios, 50 y 40 también son ángulos complementarios, porque todos estos sumados forman 90 grados. Esa es la característica que yo tengo en los términos de esta expresión. Cada uno de los ángulos de cada término son ángulos complementarios. Estos ángulos complementarios de los que ya habíamos determinado en este gráfico, yo puedo homologarlo a estos ángulos complementarios en un triángulo rectángulo. ¿Qué característica tiene un triángulo? La característica principal que tiene es que la suma de sus ángulos internos siempre debe darme 180 grados. Al ser un triángulo rectángulo, en este caso rectángulo en A, implica que este ángulo es 90 grados, lo cual hará que este ángulo más este ángulo deba cumplirme los 90 grados, es decir, alfa y el otro ángulo que no es el ángulo recto
expresado en función de alfa, 90 menos alfa, deben sumar 90 grados, lo cual hace que estos dos ángulos sean ángulos complementarios. Analizando las funciones trigonométricas que van a relacionar a dos ángulos complementarios, lo analizamos en este siguiente gráfico, ¿no? Agarro y digo, tengo un triángulo rectángulo en el cual sus ángulos internos, alfa y beta, son ángulos complementarios, porque sumados dan 90 grados. Entonces, debo empezar a hacer el análisis de las funciones trigonométricas de cada uno de ellos y las relaciones que va a haber entre ambos. Empezamos por el ángulo alfa. Para analizar los ángulos alfa y beta y sus funciones trigonométricas, lo que hago ahora es ubicarme claramente cuál es la hipotenusa, cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente para el ángulo alfa. Entonces, de manera práctica, agarro y para no tener dificultades o errores, el criterio básico que asumo es decir, yo estoy parada en el ángulo alfa, lo que está sobre mi cabeza es la hipotenusa, estos son mis pies y aquí están mis brazos, ¿no? Lo que está al frente del ángulo alfa es el cateto A, que vendría a ser el denominado cateto opuesto. ¿Dónde estoy pisando? En el cateto C. Por tanto, eso hace que este sea el cateto adyacente. Y por ende, el lado inclinado es la hipotenusa, que en este caso es el cateto B. Entonces, el cateto opuesto, el lado A. Analizando las funciones trigonométricas para el ángulo alfa voy a tener. Quiero determinar el seno del ángulo alfa. El seno es cateto opuesto, lado A, dividido entre el cateto adyacente, el lado del triángulo, lado B. El coseno del ángulo alfa va a ser el cateto adyacente, que en este caso es C, sobre la hipotenusa, que para mi triángulo es el lado B. Y la tangente. La tangente siempre está definida como cateto opuesto, que en este lado es en el triángulo es el lado A, sobre el cateto adyacente, que en el triángulo es el lado C. En base a estas tres funciones trigonométricas básicas, se determinan la cotangente, la secante y la cosecante. Todo esto es para el ángulo alfa. Ahora realizamos para el ángulo beta. El ángulo beta es este ángulo, ¿no? Para el ángulo beta, el análisis va a ser el mismo, pero ahora situándonos en el ángulo beta. El ángulo beta es este. Entonces, para definir los catetos, determino, yo estoy parada acá, este es mis pies y aquí están mis manos. Obviamente lo que está sobre mi cabeza, el plano inclinado, es la hipotenusa. Lo que está frente a mí es el cateto opuesto y lo que está en mis pies es el cateto adyacente. De esa forma, las funciones trigonométricas para el ángulo beta serán, si quiero determinar el seno del ángulo beta, va a ser cateto opuesto, que en este caso es el lado C, sobre hipotenusa, que en este caso es el lado B. Para la función coseno. La función coseno está definida como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, en este caso el lado A sobre el lado B. Y la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto el lado C y cateto adyacente el lado A.
Los inversos a estos son las funciones siguientes, ¿no? El inverso a la función tangente es la función cotangente. Entonces, se invierten estos, ¿no? Entonces, tangente era C sobre A, entonces la cotangente es A sobre C. De la misma forma, el inverso secante es 1 sobre coseno. Por tanto, la función coseno invertida la voy a tener para la secante. Y asimismo, el inverso de la función seno para la cosecante. Todos estos son para el ángulo beta. Ahora debo analizar las similitudes, y las cuales han sido colocadas con colores. Exactamente el coseno del ángulo alfa tiene la misma relación de lados que el seno del ángulo beta. El seno del ángulo alfa tiene la misma relación de lados que el coseno del ángulo beta. Y la tangente del ángulo alfa tiene la misma relación que la cotangente del ángulo beta. Analizando esta correspondencia entre las funciones trigonométricas, decíamos, las mismas relaciones de lados del seno de alfa son con el coseno de beta, del coseno de alfa con el seno de beta, y de la cotangente de alfa y de la tangente de alfa con la cotangente de beta. Y así, relacionados por colores, vamos a tener que la cosecante de alfa es igual a la secante de beta, la secante de alfa es igual a la cosecante de beta, y que la cotangente de alfa es igual a la tangente de beta. Entonces, para las funciones directas, no las inversas, resaltamos esta igualdad. ¿Eso qué implica? Hagamos el ejemplo con este que habíamos mencionado, 10 grados y 80 grados, que son ángulos complementarios porque suman 90 grados, ¿no? Entonces, si digo que alfa es igual a 10 grados y digo que beta es igual a los 80 grados, porque alfa más beta, perdón, a este lado lo voy a escribir, beta es igual a 80 grados, porque alfa más beta deben sumar los 90 grados. Porque alfa más beta deben sumar los 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que el seno de 10 grados, porque en este caso estoy tomando alfa 10 grados, es igual al coseno de 80 grados. Entonces es así que vamos a sacar las relaciones que tenemos entre los ángulos complementarios que forman parte de la expresión que nos han pedido calcular, ¿no? Empiezo por la tangente de 15 grados y digo la tangente de 15 grados, la tangente de 15 grados va a ser igual a, acá tengo tangente, a la cotangente de su complementario, a la cotangente de su complementario, que en este caso es 75 grados. En la segunda expresión tengo secante de 20 grados. Secante de 20 grados es igual, y acá tengo secante, es igual a la cosecante del complementario, que en este caso sería 70 grados. Y finalmente tengo la expresión del denominador, seno de 30 grados. El seno de 30 grados es igual, acá tengo el seno, es igual al coseno del ángulo complementario, que en este caso es 60 grados. Y eso es lo que ahora yo debo reemplazar en mi expresión, ¿no? Digo, la expresión R es igual a la tangente de 15 grados. Yo sé que es igual a la cotangente de 75 grados multiplicado por, mantengo la tangente de 75 grados,
más la secante de 20 grados. Yo sé que es igual a la cosecante de 70 grados y eso es multiplicado por mantengo este seno de 70 grados. En el denominador voy a tener el seno de 30 grados. Yo ya he determinado que es igual al coseno de 60 grados, multiplicado por la secante de 60 grados. De esta manera yo he logrado uniformar los ángulos. Tengo acá 75, 75, 70, 70 y 60, 60. Ahora empleo la definición de función inversa. ¿A qué me refiero? De la función tangente de un ángulo, su inverso es la función cotangente del ángulo. Entonces, eso implica que en mi expresión voy a tener R igual. La cotangente es el inverso de la tangente. 1 sobre tangente de 75 grados. Eso está multiplicado. Mantengo acá la tangente de 75 grados más la cosecante. Es la función inversa del seno. Seno de 70 grados. Multiplicado por, mantenemos el seno de 70 grados en el denominador. Voy a tener coseno de 60 grados multiplicado por la secante. Y la secante es el inverso, 1 sobre coseno de 60 grados. Ahora que tengo ya las funciones inversas, simplifico. Tangente 75 con tangente 75, seno de 70 con seno de 70 y coseno de 60 con coseno de 70. Coseno de 60. Entonces, finalmente me va a quedar la expresión R igual a, todo el primer término se simplifica y me queda 1. El segundo término de la misma forma y en el denominador de la misma forma. Por tanto, la expresión R había sido igual, 1 más 1, 2, dividido entre 1 me va a quedar 2, que es el resultado que se estaba solicitando. Problema número 2. Empleando ángulos dobles, calcular el coseno de 120 grados. Me están pidiendo que trabaje con ángulos dobles, ¿no? ¿Esto qué implica? Me dice acá con ángulos dobles. Entonces me está pidiendo que exprese como ángulo doble esto, ¿no? Me va a quedar realizar lo siguiente. Decir, voy a expresar como ángulo doble 120, que va a ser 2 por 60 grados, que me da los 120 grados. Entonces, a partir de ahí tengo que pensar en las funciones trigonométricas de ángulo doble. Del formulario extractamos las funciones trigonométricas del ángulo doble. En el caso del seno de 2 veces alfa, voy a tener igual a 2 veces el seno por el coseno. En mi ejercicio lo que tengo es coseno, la función coseno. Entonces voy a emplear esta igualdad, ¿no? Coseno de un ángulo doble es igual al coseno cuadrado del ángulo simple menos el seno cuadrado del ángulo simple. Voy a tener entonces, decíamos, 120 lo vamos a expresar como 2 por 60, ya que el ejercicio me pide trabajar con ángulo doble, ¿no? Entonces, estoy con la función coseno, voy a trabajar con esta identidad trigonométrica. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener coseno cuadrado de alfa. En este caso, alfa es 60 grados menos el seno cuadrado del ángulo alfa, que en este caso es 60 grados. Ahora debo recordar cómo trabajo con un ángulo notable como es 60 grados.
acá tengo razones trigonométricas para el ángulo de 60 y 30 grados. Recordando, analizo y digo, cuando yo trabajo con el triángulo que me da 60 y 30 grados, ¿qué es lo que yo trabajo? Un triángulo equilátero. Ese triángulo equilátero tiene lado 2, 2 y 2. ¿Por qué un triángulo equilátero? Porque así me forma 60 grados en sus tres ángulos. Y de esta manera yo puedo fácilmente generar 30 y 60 grados dividiendo por la mitad el triángulo equilátero, y voy a generar los 30 grados acá y los 60 grados acá, que está extractado en este gráfico, ¿no? Como está a la mitad de la base, esta base es 1, se mantiene este lado 2, y lo que debemos calcular en este caso vendría a ser la altura denominado con A. Se lo realiza por el teorema de Pitágoras, del cual la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados. Despejando el cateto A, voy a tener la siguiente expresión, de lo cual determino que el cateto A había valido raíz de 3. ¿Por qué me es interesante esta situación? Debo recordar cómo determinar las funciones trigonométricas de este ángulo notable de 60 grados. Si asumo que yo estoy parada acá, obviamente esto es el cateto opuesto, esto es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Yo sé que la función seno me relaciona cateto opuesto con hipotenusa. Es decir, A, que yo sé que su valor es raíz de 3, entre la hipotenusa, que en este caso es 2. El seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. El coseno de 60 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente 1, hipotenusa 2, el coseno de 60 para mí es igual a 1 medio. En este caso necesito solamente estas dos funciones para el ángulo doble que estoy calculando, lo cual me interesa que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 60 es igual a 1. Volviendo a lo que teníamos ya desarrollado del coseno del ángulo doble de 60 grados, ¿no? Decíamos, el coseno del ángulo doble de 60 grados es igual al coseno cuadrado de 60 menos el seno cuadrado de 60. Entonces, el coseno del ángulo doble de 60 va a ser igual a el coseno cuadrado de 60, lo vamos a expresar con paréntesis elevado al cuadrado, y el coseno de 60 es igual a 1 medio menos el seno de 60. Lo vamos a expresar como raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar, entonces, el coseno del ángulo doble de 60 grados me va a quedar. Tenía la expresión del coseno cuadrado de 60, que es 1 medio elevado al cuadrado, menos la expresión del seno de 60 grados elevado al cuadrado, que es raíz de 3 sobre 2, también elevado al cuadrado. Va a ser igual el cuadrado de 1, 1, el cuadrado de 2, 4, menos el cuadrado de la raíz de 3, 3, y el cuadrado de 2, 4. Nos va a quedar como un denominador 4, 1 menos 3. Nos va a quedar igual a expresión negativa, 1 menos 3 me queda menos 2 sobre 4. Simplificando, la mitad 1, la mitad 2. Entonces, finalmente voy a tener menos 1 medio. Empleando las funciones del ángulo doble, he determinado que el coseno de 120 había sido igual a menos 1 medio,
qué es lo que me estaba pidiendo el ejercicio.